Recording in progress. Hoy tenemos que hablar de esto es una bolilla, porque esto en realidad eh, era toda una materia y por decisión inconsulta inconsulta porque nadie me consultó, del nuevo plan de estudios, la materia que era derecho registral fue eliminada. Ni siquiera ha quedado como optativa o como bimestral, como en realidad nosotros habíamos sugerido. Para mí, lo voy a seguir diciendo y estoy grabando y me hago cargo de lo que digo, es una decisión equivocada. Fue una decisión sumamente equivocada, basada en un pensamiento un tanto pequeño que piensa que este tema es exclusivamente relacionado con los derechos reales y que es exclusivamente importante para los que trabajamos de escribanos, sin entender o sin saber de que el tema este es un tema que corta todos los derechos, porque no hay una rama específica del derecho que tenga que ver específicamente con esto. Además, el derecho registral mismo es una rama del derecho que tiene parte pública, parte de derecho público y parte de derecho privado. Tiene una de esas características que lo determinan. Es un derecho autónomo, que tiene autonomía pedagógica, tiene autonomía legislativa y que además no es utilizado exclusivamente para los que trabajamos de escribanos, lo cual sinceramente es un pensamiento bastante absurdo, sino que ustedes trabajando de abogados en más de una oportunidad se van a ver eh, teniendo que ver en cómo analizan, cómo aplican, qué hacen y qué consecuencias les trae todo el sistema de publicidad en Argentina y no únicamente de derechos reales. Así que bueno, cuando nosotros hablamos es una decisión equivocada, sinceramente, y que lamentablemente ha quedado como una bolilla de reales. Lo cual dar una materia que lleva un cuatrimestre en una clase, sinceramente, es un despropósito. Y que lo único que se ve en la facultad, que había sido considerada como una facultad casi ejemplar, porque tenía derecho registral y que fue tomado en consideración por otras facultades de derecho del país, fue una de las primeras que lo tuvo, y que en el nuevo plan de estudios se haya sacado y haya quedado como una bolilla de derechos reales, sinceramente es lastimoso. Sí, es una decisión que sigo insistiendo absolutamente equivocada. Bueno, luego de esto, que es mi obligación decirlo porque yo soy la titular de Derecho Registral, eh, vamos a pasar a analizar el tema. Cuando nosotros decimos o hablamos de la palabra publicidad, lo que estamos diciendo es que lo que queremos es hacer notorio un acontecimiento. Eso lo sabemos todos y lo sufrimos todos con forma constante al estar bombardeados de cuanta publicidad existe a efectos de hacer notorio los beneficios de cierto determinado producto, para qué puede ser utilizado, lo felices que vamos a ser en poder comprarlo y usarlo, eh, y cuánto sale, dónde se vende, o sea, en lo que llamamos así, en forma genérica, publicidad, es justamente eso, mostrarnos cierto determinado tema o cierto determinado producto a efectos de que sea conocido por todos y en algunos casos utilizado. Inclusive los propios gobiernos y demás, al publicitar sus actos de gobierno, lo que nos están haciendo es también hacer notorio los actos que de acuerdo a ellos son fantásticos para toda la población. Pero cuando nosotros ahora aquí nos referimos a la publicidad, estamos a una publicidad que obviamente va a producir un efecto jurídico. Y va a producir un efecto jurídico porque se va a referir a hechos o a actos jurídicos que producen esos efectos jurídicos. Porque lo que nosotros en el mundo jurídico lo que vamos a publicitar no es exclusivamente actos jurídicos, sino que lo que vamos a hacer es publicitar hechos y actos jurídicos. Por ejemplo, hechos que tienen consecuencias jurídicas, que los vemos todos los días, son, por ejemplo, los nacimientos y los fallecimientos. Cuando una persona nace, cuando una persona no es un hecho.
el nacimiento o la muerte son hechos, pero que producen graves consecuencias jurídicas, o más que graves, importantes consecuencias jurídicas, ¿sí? Porque cuándo nació una persona, en qué fecha y cuál es su estado de familia, o sea, de quién es hijo y demás, determina todo el régimen sucesorio, todos los derechos eh, familiares que tiene esa persona, además de que determina que desde el momento en que nace comienza él a ser titulado de una serie de derechos que tienen que ser respetados por el resto de la sociedad. Y cuando hablamos de actos jurídicos, recordemos que los actos jurídicos son los actos que están realizados con discernimiento, intención y libertad. Entonces, lo que nosotros vamos a publicitar cuando lo que hacemos es dar a conocer estos actos jurídicos, es que el resto de la sociedad pueda determinar ciertos contratos, actos que producen ciertos y determinados consecuencias jurídicas que va a ser distinta en virtud de cada contrato que se suscribe, pero que por una razón social y sobre todo económica y jurídica es necesario que sean conocidos o que tengan la posibilidad de conocer a toda la sociedad. Los hechos jurídicos, estos hechos que es necesario conocer porque producen efectos jurídicos importantes, en los en nuestro país y en la mayoría de los países son inscriptos en registros que se llaman registros de las personas o registro civil, ¿sí? O sea, fíjense cómo está tan fuera exclusivamente de la actuación de un escribano para dejar sin efecto ese pensamiento pequeño de los que dicen que solamente ellos son los que se ocupan de eso, que cuando ustedes, como cuando trabajen de abogados, tengan que iniciar, por ejemplo, una sucesión, lo primero que tienen que demostrar es que esa persona ha fallecido. ¿Sí? ¿Y cómo demuestran que falleció? ¿Traen 14 testigos que dicen que lo vieron muerto en el velorio? No. Sino que lo que hacen es ir a una oficina creada por el Estado, porque nuestro Estado eligió ser él el que crea una oficina. Cada provincia ha organizado, inclusive después hay un registro nacional, que es el Registro Nacional de las Personas, o en los registros provinciales, y ustedes buscan o piden un acta porque se ha registrado el fallecimiento de determinada persona. Y esa es la prueba con la que ustedes van a iniciar un juicio sucesorio, dado que el juez va a dar por probado que esa persona falleció en virtud de esa inscripción en ese registro oficial. Lo mismo ocurre cuando tengan que decir, no sé, que una persona nació. Y la persona que nació es justamente para probar que es hijo del que ustedes iniciaron el sucesorio, o cualquier otro tipo de juicio en el que esté interesado la calidad jurídica de esa persona para determinar su estado de familia, saber qué fecha nació, de quién es hijo o de quién no es hijo, ¿sí? ¿Y dónde van a ir? ¿Qué van a hacer? ¿Van a traer un montón de testigos que digan, sí, yo recuerdo que la mamá lo tuvo y nació y buscan al médico que también venga y declare? No. Como son hechos que son muy importantes para la sociedad, lo que ha hecho la sociedad es crear un registro en el cual se inscriben los nacimientos de las personas, la fecha de nacimiento de la persona, su estado de familia, hijo de quién es. Y cuando nosotros tenemos que probar algo tan simple, necesitamos entrar al colegio. Cuando nos inscriben en los colegios, nosotros llevamos un certificado de nacimiento. Es lo primero es una de las primeras cosas que te solicitan, ¿sí? Por ejemplo, cuando queremos algo que nosotros ya hemos estudiado, cuando queremos afectar a un inmueble, al sistema de protección a la vivienda, la ley nos exige, el Código Civil nos dice que tenemos que determinar un estado de familia, si la familia existe. Más allá de que nosotros solos podemos afectar a proteger una vivienda. Pero si queremos señalar que tenemos una familia, la tenemos que probar a esa familia con certificados de nacimiento y con un certificado que también de un acto que también emite el registro civil, pero que es uno de los pocos actos jurídicos que
el registro civil inscribe que es el matrimonio. El matrimonio no es un hecho, es un acto jurídico. Supuestamente es un hecho realizado, un acto realizado con discernimiento, intención y libertad. Casarse, para algunos se pone bravo, probar el discernimiento, la intención y sobre todo la libertad. Este, pero uno va, firma, se casa muy feliz, este, y es un acto jurídico que también tiene consecuencias jurídicas y que tiene consecuencias jurídicas desde el punto de vista del estado de familia y del estado sucesorio y de los derechos y demás que nacen a partir de contraer matrimonio. Y entonces allí, en definitiva, es donde, en este registro de las personas, es donde se inscriben. Luego, por ejemplo, tenemos actos jurídicos que lo que hacen es crear, en virtud de la existencia de un contrato, el nacimiento de un derecho real sobre ciertos y determinados inmuebles. Para eso, el Estado ha creado una oficina pública también, en que cada provincia la tiene, que son los registros de la propiedad inmueble. ¿Sí? Los registros de la propiedad inmueble son los que inscriben, en definitiva, los actos jurídicos que nos dan lugar al nacimiento de un derecho real sobre un inmueble. Pero resulta que también existen actos jurídicos que nos dan el derecho de dominio sobre un mueble muy particular, como son los automotores. No solamente los vehículos, sino también camiones y esas grandes máquinas cosechadoras o sembradoras. Luego también tenemos actos jurídicos que dan nacimiento a derechos muy importantes sobre bienes que no son cosas. Porque, por ejemplo, cuando nosotros, en virtud de que yo escribo cierta determinada obra literaria, o pinto un cuadro, o realizo una canción con letra y música, y que son producto de mi intelecto, y que por una evolución que sufrió toda el hecho de lo que nosotros hoy llamamos derechos de autor o derechos intelectuales, fue evolucionando. A fines del siglo XIX, en todos los países del mundo comenzaron a ser reconocidos estos derechos intelectuales. Entonces, los estados fueron creando registros, o sea, oficinas públicas, en donde los autores, tanto de obras literarias como musicales, como pictóricas o de escultura, van e inscriben. Primero inscriben lo que sería el derecho intelectual, la autoría de la obra, y luego allí se van a inscribir todos los contratos que, luego de reconocida mi autoría, yo puedo realizar con estos derechos intelectuales, ¿sí? Luego existen registros, existen multitud de registros. Multitud de registros con respecto a bienes del Estado, con respecto a otra serie de contratos de tipo también más bien público, que en definitiva van naciendo. Existe el registro de armas, por ejemplo, ¿no? Nosotros en la Argentina tenemos un sistema en el cual no podemos tener libremente un arma si no está registrada, a diferencia de los Estados Unidos, cosa que está bastante conocida y publicitada en este momento. No es que tengamos prohibido comprar armas, pero debemos cumplir con una serie de requisitos bastante estrictos a los efectos de poder comprar un arma de fuego. Y una vez que compramos el arma de fuego, esa arma de fuego y nuestra titularidad de dominio sobre esa arma es inscribirse en un registro, en una oficina pública que se llama RENAPER. ¿Sí? Entonces, que también es en definitiva en un registro. O sea, ustedes verán que la multiplicidad de funciones que puede tener un registro va más allá, ¿no?, de lo que podemos, donde la tenemos que ver en este momento, que es en derechos reales. Sino que constantemente, muchas veces ustedes en el ejercicio de la profesión y en su quehacer diario se van a encontrar con esto, con registros. Muchas veces, generalmente en nuestro país son registros públicos,
En otros países los vamos a ver organizados de otra forma, en algunos países más de tipo privado. Y todos estos registros, la finalidad que tienen es la cognoscibilidad. La cognoscibilidad significa la posibilidad de conocer. Eso es lo que buscan todos los registros. Porque no es que yo, por el hecho de que algo esté inscripto, ya se da por conocido por todo el mundo. No, esa ficción no existe. Sino que lo que te da el registro es la posibilidad que cuando sea necesario saber si existe cierto determinado derecho sobre cierto determinado inmueble o mueble o derechos intelectuales o lo que fuera, yo voy al registro y conozco quién es en definitiva el titular de los derechos. Eso es lo que me da un registro, no el conocimiento acabado. Eso va a ocurrir exclusivamente cuando yo acceda al registro. Pero el registro en sí, por su existencia, lo único que hace es dar la cognoscibilidad, la posibilidad de conocer. Yo sé que en este momento deben estar naciendo chicos. Y también sabemos que en este momento está muriendo gente. Pero no lo sabemos con certeza. No tenemos el conocimiento. Lo que vamos a tener, en virtud de que ese nacimiento y esa muerte van a ser anotados o inscritos en el registro correspondiente, es poder tener la posibilidad de conocer si hoy, 21 de junio, a las 8 y pico de la mañana, nació o murió cierta determinada persona. ¿Sí? Y todas las consecuencias jurídicas que me trae eso, más allá del precio del pollo en el Toledo, que eso sería la publicidad más básica y con efectos comerciales. Por eso nosotros podemos clasificar todos los registros en registros de hechos, registros de actos y contratos, registros de documentos, registro de títulos, registro de derechos. Vamos a encontrar registros de las más variadas, con las más variadas finalidades. ¿Sí? Y el hecho de existir registros con todas estas variedades de inscribir hechos como en los registros civiles, actos y contratos como en los registros de la propiedad inmueble, de documentos como pueden ser muchos registros, sobre todo registros que se refieren a contratos de tipo agrario. Hay contratos, hay registros en provincias que te inscriben los contratos en virtud de los cuales nace la parcería o el derecho de siembra o el derecho de cosecha, y son contratos entre los particulares. Registro de títulos, como por ejemplo ese registro de la propiedad inmueble, es un registro de títulos, o registro de derechos como son los registros de las propiedades intelectuales, por ejemplo. Ahora, entonces, a estos registros lo que vamos a encontrar también en consecuencia son sistemas registrales. Cuando nos referimos exclusivamente a la función que va a cumplir cada uno de estos registros, y sobre todo cuando nos referimos en general al nacimiento de un derecho real, los vamos a encontrar con registros constitutivos del derecho. Registros que tienen tal importancia su existencia que sola, pura y exclusivamente a partir de la inscripción van a ser el derecho real. El único ejemplo que tenemos en nuestro sistema jurídico es el registro de automotor. Nosotros no somos dueños de los automotores hasta que no estamos inscritos como titulares de ese automotor en el registro de la propiedad automotor. ¿Sí? Por más que tengamos la posesión del vehículo, no vamos a ser dueños porque nuestro sistema está armado en base a que es un sistema de inscripción constitutiva. El derecho no se constituye extrarregistralmente, sino que se constituye registralmente. Por ejemplo, en Alemania, en un sistema de derecho comparado, el derecho real también se constituye por la inscripción, cosa que no ocurre en nuestro sistema. Nuestro sistema, nuestro registro de la propiedad inmueble, es un sistema de tipo declarativo sobre los inmuebles, ¿no? O sea, los registros declarativos lo que hacen es publicitar un derecho que se constituyó extrarregistralmente. Como en nuestro sistema,
en la cual los derechos reales, ya sabemos, se constituyen por título y modo, ¿sí? Al constituirse por título y modo, el registro de la propiedad lo que hace es publicitar un contrato en virtud del cual se constituyó ese derecho real, ¿sí? Es un registro en el cual lo que se publicita es un título, o sea, acá existió un título que fue suficiente para crear un derecho real. Y también si esta persona tiene la posesión de la cosa, en consecuencia es el titular del derecho real. Es la posibilidad del registro de la propiedad inmueble, me da la posibilidad de conocer quién sería, esta palabra tómenla seriamente, no quién es, sino quién sería el titular del derecho real. Porque la única forma de probar la titularidad sobre un derecho real en nuestro sistema es el título y el modo. El registro de la propiedad inmueble nunca les va a dar la prueba acabada de que esa persona es la titular del derecho real. La prueba acabada sobre la titularidad del derecho real va a surgir del título. Cuidado con eso, porque hay mucha confusión y lamentablemente esa confusión no es solamente de las personas que no tienen por qué conocer derecho porque no son especialistas en ello, sino que también se lo he escuchado mucho abogado, cosas así, hablar de que lo más importante es la inscripción y eso no es así. Lo más importante para la constitución del derecho real es el título. Ahora vamos a ver qué efectos tiene nuestra registración, más allá de la cognoscibilidad, más allá de la posibilidad de conocer. Cuando nosotros llegamos al registro, sobre todo los registros de la propiedad inmueble, nos vamos a encontrar que podemos tener una clasificación de ellos de acuerdo a su técnica de inscripción, que puede ser registro de transcripción, en lo cual lo que hacen es copiar el documento que porta la constitución, modificación o extinción de ese derecho real, lo copian, así como está, lo copian. ¿Sí? Antiguamente estos son los registros, los primeros registros franceses y los primeros registros italianos, allá a finales del siglo XIX, lo que hacían era en grandes libros copiar textualmente cada uno de estos contratos que portaba la constitución, modificación o extinción del derecho real. Hoy, en la modernidad, en realidad lo que se hace es agregar una copia de que se le envía de ese contrato. Pero en sí son llamados registros de transcripción, porque ponen o tienen registrado todo el contrato. En cambio, otro tipo de registros son los registros de inscripción. Los registros de inscripción lo que hacen es extraer de ese título que porta la constitución, modificación o extinción del derecho real, los elementos que necesitan ser publicitados. Solamente los elementos. Por eso es como que sacamos o extraemos del título lo que sea importante que pueda ser conocido por los terceros. Acá ya introducimos otro término registrado en nuestra relación, que es el tercero. Entonces, el tercero que va a necesitar saber el nombre del que es titular del derecho. Primero, los datos del inmueble. ¿Qué datos? Y las medidas, dónde está ubicado, con quién linda y demás. Luego, ¿quién es el nombre del titular de dominio? Ciertos datos del titular de dominio para poder, como por ejemplo la fecha de nacimiento, números de documento, como para poder diferenciarlo, en definitiva, de otras personas. Y luego el tipo de derecho que estoy publicitando. No es lo mismo publicitar un dominio que publicitar un usufructo o que publicitar una hipoteca. Son derechos distintos, entonces yo extraigo y lo que doy a publicidad, lo que pongo a disposición del que quiera conocerlo, son estos elementos que son los importantes para que sean conocidos. Nuestro sistema, el sistema argentino, es un sistema de inscripción. Por sus efectos, los registros pueden ser convalidantes o no convalidantes. La palabra convalidante significa de que se subsanan, o sea, quedan sin ningún tipo de defecto, porque los títulos muchas veces pueden traer defectos.
defectos que los hagan nulos o defectos que los hagan anulables. Entonces, cuando yo me encuentro con un registro en el cual la ley dice que el efecto va a ser subsanar defectos, entonces es un registro convalidante. Y generalmente los registros que son constitutivos del derecho real convalidan los defectos. ¿Sí? Hacia el título que traía esa constitución del derecho real que se va a ver y al ser inscrita como que nace, y si tenía defectos, esos defectos van a dejar de existir, porque se va a considerar de que cualquier defecto que podía, en definitiva, poner en duda la existencia del derecho, como se inscribe, quedan todos subsanados, saneados, divinos y perfectos. Mientras que los registros no convalidantes son registros en los cuales se inscribe el título, aunque traiga defectos, siempre y cuando no sea un defecto muy grande, muy grave, sino actos que pueden ser anulados o que no surjan, defectos que no surjan del título. Y en este caso, los defectos, por más inscripto que esté, van a seguir existiendo. Ello va a significar que quizás en determinado momento, si este título traía o tenía tales defectos que no servían para constituir el derecho real, entonces se va a modificar la inscripción, porque la inscripción no convalida. Imagínense, por ejemplo, chicos, algo que ustedes ya han estudiado, que es un justo título. Recuerden que el justo título es un título realmente existente porque está hecho con la forma que me marca la ley, que se aplica al inmueble, que en definitiva estoy poseyendo, pero que tiene un defecto en la persona que lo otorgaba. ¿Se acuerdan del concepto de justo título? ¿Sí? En donde la persona que lo otorgaba no tenía capacidad o no era la persona. Entonces, el asunto está en que muchas veces ese justo título está inscripto. Pero eso no significa que ese defecto, que era el error de la persona de quien emanaba, quede subsanado por la inscripción en el registro. Entonces, cuando se pruebe, esto no transmitió el derecho real por esta circunstancia o por la otra, entonces, se va a cambiar, en definitiva, la inscripción. Eso es el no convalidar el defecto. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes del concepto de título putativo? Donde lo que yo tengo es una escritura que habla del lote 4 y que soy la titular de dominio del lote 4, vendido por el anterior titular de dominio del lote 4, y me vende el inmueble. Pero resulta que yo estoy poseyendo el 6. Resulta que ese título llamado putativo se va a inscribir, porque ¿quién va a saber de que yo estoy poseyendo el lote de al lado? Nadie. Pero entonces el defecto que traía ese título, que era no aplicarse a lo que yo estaba poseyendo, tampoco queda convalidado porque está inscrito en el registro. ¿Sí? O sea, ese es el Una efecto de la consulta. no convalidación. El registro, hola, Sí, sí, te escucho. ¿escucha? El registro, cuando hace un examen del título, se fijan los requisitos de forma nomás entonces, porque no puede subsanar. Sí, exactamente. Vas a ver que en nuestra ley registral de inmuebles existe un artículo justamente que dice que el registro lo que hace es analizar los requisitos de forma del título, no de fondo. No es tan así porque en algunos casos muy especiales o determinados analiza obviamente un poco el fondo, porque también tiene el mandato legal de que los actos abiertamente nulos sean inscriptos. Suponete que aparezca, hay un requisito de forma que marca en 1017 del código, que es el de que cuando se constituye un derecho real sobre un inmueble tiene que ser hecho por escritura pública. Si aparece la constitución de un derecho real faltándole este requisito de forma, va a ser un acto que no va a ser inscrito en el registro porque no sirve para la inscripción del nacimiento de un derecho real, porque no está nacido el derecho real. Ese es el más burdo de todos los actos o defectos que pueda tener un título. Entonces, ese título directamente ni va a entrar al registro. ¿Mm? A ser inscrito. Registros de muebles, para que sepamos de que no se aplica solamente
a los actos inmuebles existen nuestro sistema, registro automotor, el registro de equinos de pura sangre de carrera, el registro de palomas mensajeras. Y por ejemplo también crean registros especiales o le dan una categoría a registros ya existentes. De la ley de sociedades, que se crea el registro, lo que se llama los registros de personas jurídicas. En realidad no era que no se inscribieran antes, existían de acuerdo al Código de Comercio y se inscribían en el Registro Público de Comercio, Registro Público de Comercio, que se inscribían las personas que tenían o reunían la calidad de comerciante, que eso era una categoría que ha dejado de existir como tal, porque las leyes comerciales ahora no te exigen inscribirte como te pones a ejercer el comercio, antes sí, y se inscribían las personas jurídicas. Ahora las personas jurídicas se inscriben también a nivel provincial, porque todos son registros, estos en la ley de sociedades son todos registros de tipo provincial. Estos automotor, equinos y registro de palomas son nacionales, es uno para todo el país. Lo mismo pasa con el registro de buques y el registro de aeronaves, que son cosas muebles en los cuales cuando se sanciona la ley del registro de buques, la 1970, ya existía en definitiva dentro de Prefectura Naval Argentina el registro de buques. Y lo que hace en virtud de esta ley es organizar el registro de buques. El registro de aeronaves existía no demasiado desarrollado, pero fue como bien determinado y desarrollado el registro de buques. ¿Sí? Para que vean que no existe nada más que el registro de la propiedad inmueble, como algunos abogados creen. Nosotros, el Código Civil argentino originario, nuestro derecho real se constituía por título y modo. Y la publicidad se lograba a través de la tradición, ¿sí? A través de, entonces, la entrega de la posesión de el transmitente, o sea, del tradens, al adquirente, o sea, al accipiente. Si yo reunía título suficiente y modo, y tenía la publicidad, que era nada más que ese acto traditivo, ¿no? Y Vélez mismo explicaba en una nota al código, en la que él no desconocía que en otros países, como por ejemplo Francia, existían registros de la propiedad, pero nos decía que en nuestro país en ese momento, segunda década de 1860 y tantos, no existían en nuestro país personas que tuvieran la suficiente capacidad, esta es la nota del código, ¿ve? En un país donde el nuestro, donde el dominio de los inmuebles no tiene en la mayor parte de los casos títulos incontestables, la necesidad del registro público crearía un embarazo más al crédito hipotecario. Vélez estaba convencidísimo que el embarazo era una molestia para la humanidad. El mayor valor que vayan tomando los bienes territoriales irá regularizando los títulos de propiedad. Y puede llegar un día en que podamos aceptar la creación de los registros públicos. Hoy, en las diversas provincias de la República Argentina, sería difícil encontrar personas capaces de llevar esos registros y construir el catastro de las propiedades y sus mil mutilaciones por la división continua de los bienes raíces que causan las leyes de la sucesión, sin sujetar la propiedad a los gravámenes que no correspondan a su valor para satisfacer los honorarios debidos por la inscripción o transcripción de los títulos de propiedad. Esta hermosa nota al capítulo 8, libro 3, título 4 del Código Civil. Claro, ustedes lamentablemente no tienen la costumbre, no tuvieron la costumbre de dar las notas al Código Civil. Que la verdad era una fuente genial para poder entender las leyes que estabas estudiando. Porque era como el mismo tipo que los había hecho, que te los sentaba y te los explicaba. Y te los explicaba con un lenguaje llano. Ustedes leen esta nota, y no es una nota complicada. No es una nota que no puede entender cualquier persona, ¿no? Y es una que denota de que además era una persona muy realista. O sea, que él estaba diciendo, miren, yo estoy legislando para un país así hoy. Y él mismo lo dice, puede llegar un día en que podamos aceptar la creación de registros públicos. Porque nos decía, hoy, ustedes fíjense, piensen en 1860.
Acababa de incorporarse la provincia de Buenos Aires a la Confederación Argentina. No se había realizado la campaña del desierto, por más cosas que nos gusten o no nos guste. Tiago Saleri, tenés un sueño, porque casi me tragas. No se había incorporado provincias tales como Chaco, Formosa, Misiones, ¿no? Eran una especie de territorios allá lejos, así que no. O sea, era un país muy pequeño, no se habían producido las grandes corrientes inmigratorias, ¿no? La mayor parte de nuestros abuelitos no había llegado a la Argentina. Porque nos guste o no nos guste, seamos defensores de los derechos de los aborígenes, en realidad la gran mayoría de nosotros, nos guste o no nos guste, tenemos un origen europeo y como muy lejos bisabuelos. Bueno, ustedes pueden ser tatarabuelos. Pero entonces, el país estaba semi habitado. Las bases de Alberdi, que habían servido para la Constitución tenía 10 años, no llegaba a 20 años cuando Blesterfen escribía el Código Civil, seguía insistiendo en las bases de Alberdi que para poblar Argentina había que traer anglosajones, no latinos, como en definitiva terminaron viniendo. Entonces lo que nos decía Vélez es, hoy no podemos, mañana quizás. Y el mañana ocurrió muy rápido. Ese mañana que me decía Vélez empezó muy rápido. Por ejemplo, el Código Civil empezó a estar vigente en 1871 y no habían pasado ni 5 años que había entrado en vigencia el Código Civil, sin con esto de que yo no creo registros y el único registro que creó fue registro de hipotecas porque no le quedó otra, porque no había tradición, ¿sí? Por eso creó el registro de hipotecas, porque justamente es el único derecho real en el cual no existe la tradición de la cosa, en donde justamente en la provincia de Buenos Aires, que era la provincia más desarrollada, más habitada de todo el país, se comenzó a crear un registro de la propiedad, como una oficina del Estado. Luego se registró cuando se nacionalizó la ciudad, o sea, Buenos Aires no era capital de la República. La República Argentina no tenía capital, de hecho era Buenos Aires. Y hasta 1880 no se creó la capital federal. En 1880 fue la ley de federalización de la ciudad de Buenos Aires, en donde como ente jurídico se la separó de la provincia de Buenos Aires, y por eso fue creada La Plata. Por eso después de 1880 es donde fundaron, entre comillas, la ciudad de La Plata, ¿sí? Y allí se creó la que iba a ser la capital de la provincia de Buenos Aires. Que fue todo un lío porque querían que la capital fuera una ciudad del interior, entonces mucha gente hablaba de Dolores o de Bahía Blanca también inclusive, pero lo que ocurre que la ciudad de La Plata quedaba cercana a la ciudad de Buenos Aires, son 60 kilómetros de La Plata a Buenos Aires, y además eran los campos de la familia de Dardo Rocha, que fue el primer gobernador de la provincia. Entonces Dardo Rocha y un par de amigos le vendieron al Estado los campos, que eran bastante bajos y malos, y ahí se fundó la ciudad de La Plata. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces el registro que se había creado para la provincia de Buenos Aires quedó para la ciudad de Buenos Aires, y en la provincia, entre todas las instituciones que se crearon, se creó el registro de la propiedad inmueble de la provincia de Buenos Aires. Y así fueron, de a poco, en todas las provincias, creándose registros de la propiedad. Pero nuestro sistema del código seguía diciendo que los derechos reales se adquirían por título y modo, y que la publicidad seguía siendo la tradición. Entonces, ¿qué pasaba con estos registros de la propiedad? Estos registros de la propiedad, bueno, esto de la oficio de hipotecas, que fue lo que creó el Código Civil, estos registros de la propiedad eran inconstitucionales, porque cuando yo adquiría un derecho real sobre un inmueble, tenía una ley provincial que me decía, bueno, en este registro que yo creé, inscríbase esos títulos. Pero si no los inscribía, ¿eso me afectaba?
para la oponibilidad a terceros del título? No, absolutamente para nada. Se hizo una costumbre de que siempre se inscribía, de que siempre se inscribía. Inclusive la Corte, en distintos fallos, lo declaró como estas exigencias provinciales de la inscripción en registros a los efectos de la oponibilidad a terceros eran una feliz anomalía institucional, porque la verdad que eran inconstitucionales absolutamente, no hacían a la existencia ni a la oponibilidad de terceros del derecho real, pero eran prácticos. Porque en sociedades grandes, complejas, como ya era la sociedad argentina, era necesaria la existencia de estos registros a efectos de la cognoscibilidad, a efectos de esa posibilidad de conocer de la existencia de un derecho real. Y además se fueron creando durante todo este lapso del siglo XX los registros de los muebles, los registros de los caballos de carrera, los registros que existían para los comerciantes, para las sociedades, para los buques. Los aeronaves todavía estaban muy incipientes, Jorge Newbery no creó ningún registro. Entonces llegamos a más allá de la mitad del siglo XX, donde no se había hecho ninguna reforma del Código Civil, donde los registros existían y todo el mundo inscribía a efectos de lograr la oponibilidad a terceros, nada más. Y había montones de proyectos a efectos de incorporar la necesidad de esa inscripción al sistema argentino. En realidad, entonces, se incorporó esto al sistema argentino en el año 1968, cuando se reforma el artículo 2505 del Código Civil, que decía: la adquisición o transmisión de derechos reales sobre inmuebles solamente se juzgará perfeccionada mediante la inscripción de los respectivos títulos en los registros inmobiliarios de la jurisdicción que corresponda. Esas adquisiciones o transmisiones no serán oponibles a terceros mientras no estén registradas. Esto se aclaró porque había, o sea, en la redacción primitiva era como que se decía solamente se juzgarán perfeccionadas. ¡Ah! Volvieron a la inscripción constitutiva, gritó todo el mundo. No. Estas inscripciones no serán oponibles a terceros. Ese es el efecto que siempre tuvo en la inscripción en nuestro sistema, que es la oponibilidad a terceros. Nada más. Esta reforma de la FT 711, entonces, hizo que nuestro sistema, desde el año 1968, de constitución y oponibilidad de los derechos reales sea con título, modo y la publicidad como inscripción, y que tal es así como pasó al Código Civil y Comercial de la Nación. Yo, para ser titular de un derecho real, necesito título, 1892, modo, 1892, y el 1893 me habla de la necesidad de la inscripción a los efectos de la publicidad y a la oponibilidad a terceros. Que eso se logra por distintos medios y en el caso de los inmuebles a través de la inscripción en los registros respectivos. Los registros respectivos son los registros que existen en cada provincia, porque por eso cada provincia desde 1870 fue creando los registros propios de la propiedad, valga la redundancia, porque se consideró de que era uno de los poderes no delegados por las provincias a las naciones, a la nación en la Constitución de 1853. Entonces que era lo que se llamaba el famoso poder de policía, que quedaba en definitiva para las provincias. La ley registral nacional que rige la publicidad de los derechos reales, de los títulos que portan la Constitución de Derechos Reales sobre Inmuebles, la que crea el sistema registral argentino, en definitiva la que hace, porque es de 1968 esta ley, la de 1801, es la ley que organiza los registros de la propiedad que ya existían. No es que crea registros de la propiedad, sino que esta ley, que fíjense que es posterior justamente a la modificación del artículo 2505 del Código, pero pegadita ahí, porque la modificación del Código fue la ley 17711 y esta es la ley 17801. Lo que hace es darle una organización uniforme e igual a todos los registros de la propiedad de toda la República Argentina. Porque todos eran parecidos,
pero no eran exactamente iguales. Bueno, lo que hizo esta ley fue uniformar los registros, uniformar los requisitos, uniformar la forma en que se llevan adelante. Esta ley tiene como antecedente el decreto ley 11643 del año 1962 de la provincia de Buenos Aires. Si ustedes toman este decreto provincial y lo comparan con la decreto 801, van a ver que son casi iguales. Son casi iguales. O sea, el registro de la propiedad de nuestra provincia fue el lugar donde se comenzó con el sistema registral argentino tal cual lo conocemos, con los efectos y con las características como lo conocemos hoy en día. Justamente porque la provincia de Buenos Aires era la provincia más desarrollada, más grande, con más movimiento económico de todo el país. Nuestro registro de la propiedad, el de la provincia de Buenos Aires, en este momento tiene más de 7 millones de inmuebles inscriptos. Es el registro más grande del mundo, porque es un solo registro para toda la provincia. En otras provincias tenemos no esta organización única de un solo registro para todas, sino que hay provincias donde está dividido en dos, como por ejemplo el Rosario, Santa Fe. Santa Fe tiene lo que se llama la primera circunscripción, que tiene como centro Santa Fe, lo que sería todo el norte de la provincia, y la segunda circunscripción que tiene como sede Rosario y todo el sur de la provincia. Pero así, Santa Fe está organizada así en todo, en los tribunales, en la policía, en todo está organizada de esta forma. Por ejemplo, en otras provincias, en nuestra provincia depende del Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires. En otras provincias, como por ejemplo Córdoba, depende del Poder Judicial. En Entre Ríos depende del Poder Ejecutivo y además hay uno en cada municipio, ¿sí? Lo que ellos llaman departamentos, que para nosotros serían cada partido, en definitiva. O sea, esa organización así de tipo administrativo, cada provincia lo ha organizado como quiere, pero el fondo de la organización, cómo debe organizarse un sistema registrado en la Argentina y cómo están organizados esto que dice acá, principios registrales, es único y uniforme para todo el país, ¿sí? Ahora bien, ¿qué son los principios registrales? Los principios registrales son una serie sistemática de principios, valga la redundancia, o serían de bases fundamentales del derecho registral. Como les digo acá en la filmina, es el resultado de la síntesis de todo el ordenamiento jurídico registral. Esto es una definición que daba un catedrático español, Roca Sastre, ¿sí? En el año 1855, España saca una ley registral. Esta ley registral, que la llamaba ley hipotecaria, porque en España también el único registro que existía era el de las hipotecas, por eso se la conoce como ley hipotecaria, que luego se extendió a todos los derechos reales, fue una de las primeras leyes registrales que existieron, y en virtud de todos los estudios y análisis y comentarios y doctrina que surgió de esta ley registral española, es que nació la independencia pedagógica y normativa del derecho registral, y estos análisis doctrinarios que nacieron de la ley son los que dieron lugar a estos principios registrales, y que son como principios o bases del derecho registral, y que en virtud de cómo están aceptados o no en una legislación registral determinada, son los que me dan la organización registral. Los que me dicen, bueno, entonces, si este registro está aceptado, va a pasar tal cosa. Si no está aceptado, entonces va a pasar tal otra. O sea, cada país toma de los principios registrales, que son teóricos, ¿sí?, algunos para organizar su sistema registral. Entonces, cuando nosotros analicemos un sistema registral, lo que vamos a analizar es cuáles son los principios que están incorporados a ese sistema registral. Estos son los principios que vamos a ver incorporados en nuestra ley. Estos son los principios registrales a analizar cuando analizamos el sistema registral de inmuebles en la Argentina. Inscripción, autenticidad, rogación, especialidad, tracto sucesivo, legalidad y calificación, prioridad y publicidad. En el examen lo que se les puede preguntar es ¿cuáles son los principios registrales?
¿sí? ¿Qué significa el principio tal? Y se les da el nombre de un principio para que ustedes lo expliquen. Estas son las preguntas en definitiva de examen que ustedes pueden sufrir, entre comillas. Entonces, esto lo voy a cortar. En nuestro sistema no hay inscripción de oficio. Siempre las inscripciones son a instancia de parte. Estas son las 9 porque 9:15 tengo que cortar rápidamente. 9:15, 9:20. Esto es porque es el principio de derogación, significa que no hay inscripción de oficio, sino que siempre tienen que ser a instancia de parte. Es obvio, los sistemas registrales de sociedades complejas no pueden saber los derechos reales, las escrituras o los actos que se están suscribiendo en ese momento que hagan nacer derechos reales sobre inmuebles. De acuerdo a la ley, los sujetos legitimados son los peticionantes, o sea, el autorizante del documento, que sería, en el caso de instrumentos públicos, el escribano o el funcionario judicial que autoriza el documento, o quien tuviere un derecho, me dice la ley, en asegurar, tuviera un interés, perdón, en asegurar el derecho. Por ejemplo, el comprador o el vendedor, que pueden específicamente pedirlos. En nuestro sistema, nosotros tenemos un sistema de inscripción, perdón, que es escrito. Es un sistema escrito y es un sistema formal. Porque la rogación podría ser oral o escrita. En nuestro sistema es escrita. En nuestro sistema provincial. En los otros también. Es escrita y es formal, porque tiene que tener una forma determinada. Cuando nosotros mandamos a inscribir un documento, tenemos que cumplir con todos los requisitos que surgen de esto, que es una carátula rogatoria. Es un cartón grandote, color blanco, en el cual adentro vamos a meter el título que porta la Constitución, modificación e inscripción del derecho real, y vamos a cumplir en la carátula rogatoria todos estos requisitos. Tienen que estar llenados todos los casilleros y de la forma en la que te dice el registro que tiene que llenarse. Si no lo llenamos de esa forma, no se va a producir la apertura de la inscripción del título que porta esta carpeta. Por eso es escrita y formal. Nosotros, como principio registral, tenemos receptado en nuestra ley el principio de especialidad. Este principio de especialidad es igual al de la hipoteca, chicos. Surge de allí. Es igual al de la hipoteca. Yo debo cumplir. Cuando inscribo un título, lo que se va a analizar y el hacedor del documento tiene que, en la redacción del título, cumplir con el principio de especialidad en cuanto al objeto, en cuanto al derecho y en cuanto a las personas. ¿Sí? Por ejemplo, en cuanto al objeto, la propia ley me dice que los inmuebles de los que yo estoy hablando, o sea, de los que estoy constituyendo los derechos reales, tienen que estar previamente matriculados. O sea, ya tienen que estar inscriptos en el registro, si lo queremos hablar rápidamente en una jerga coloquial. En la provincia de Buenos Aires, todos los inmuebles están matriculados. Nosotros vivimos en una provincia en la cual por eso tiene más de 7 millones de inmuebles matriculados. Pero puede ocurrir, por ejemplo, cuando nosotros afectamos un inmueble a propiedad horizontal, vamos a hacer nacer nuevos inmuebles. Porque, por empezar, que estamos cambiando un inmueble que estaba en el dominio común a un nuevo sistema, a un nuevo derecho real que es propiedad horizontal. Y además le vamos a decir que creamos las unidades funcionales. Entonces, previo, aunque sea en el mismo acto, pero lo que vamos cuando nosotros inscribimos un reglamento de propiedad horizontal, lo que estamos haciendo también, aunque no lo digamos y aunque no nos demos cuenta, pero es dándole matriculación a cada una de esas unidades funcionales. ¿Sí? Eso es lo que ocurre. Por ejemplo, tenemos un lote grande y lo dividimos
El inmueble grande ya está matriculado, porque en nuestra provincia tenemos todos matriculados. Pero cuando lo dividimos hacemos nacer dos inmuebles distintos. Entonces tenemos que ir con el plano del registro y decirle, hola señor registro, mire, ¿se acuerda del lote 14 de la manzana 38 del partido de General Porredón? Sí. Bueno, resulta que ahora ese lote no es más el lote 20, sino que es el 20A y el 20B. Eso es ahora lo que hacemos en nuestra provincia con la matriculación. Y luego me dice que cada inmueble tiene un folio especial. Esto es una característica distintiva de nuestro sistema registral. Fue pionero en esto y es uno de los pocos sistemas en los cuales existe este folio especial. Este es el folio, esta es lo que nosotros llamamos la matrícula del inmueble. Este es un cartón grande, no me pregunten por qué, pero es de color amarillo palidito, en la cual están inscriptos o anotados toda la vida jurídica de un inmueble. Aquí cumplimos específicamente con estos con el principio de especialidad. En cuanto al objeto, ¿el inmueble está matriculado? Sí. Le abrí una matrícula. Este es el número de matrícula. Esta es la identificación del inmueble registral. Acá tengo la ubicación catastral, que es la nomenclatura catastral. Partido, circunscripción, sección, manzana, parcela. Y si es propiedad horizontal, su parcela. La descripción del inmueble, como me dice el propio artículo, que el inmueble tiene que estar descripto para cumplir con el principio de especialidad en cuanto al objeto. Superficie, medidas, linderos, ubicación. Y luego tengo dividido en varias columnas el cartón, en esta segunda parte, en donde voy a cumplir con la especialidad en cuanto al sujeto, porque voy a tener acá en esta primera columna las titularidades de dominio. En esta segunda columna las titularidades sobre gravámenes, restricciones, interdicciones, o sea que si hay una hipoteca va a estar inscrita acá, si hay un usufructo, un uso, una habitación, van a estar inscritas acá. Como son derechos reales temporales, recuerden, no perpetuos como los derechos de dominio, sino temporales, aquí van a estar las cancelaciones de esos derechos. Y a esta última columna voy a tener algo muy especial como es inscribir un certificado, que los certificados es una de las formas en las cuales nosotros llegamos al registro. Le pedimos eso que necesitamos conocer y el certificado, como característica esencial también de nuestro sistema registral, va a tener un efecto que ya vamos a ver. Entonces, aquí además también cumplimos con la especialidad en cuanto al derecho, porque vamos a notar si esto es un dominio o es un usufructo, una hipoteca, un uso, una habitación o algún otro tipo de derecho real. O algún gravamen, sobre todo interdicción, como las medidas cautelares que afecten al inmueble, como por ejemplo los embargos, ¿sí? Que cuando se inscriben van a constar en esta columna. Entonces, esto es un folio de matriculación, este es el folio especial que me pide acá, cada inmueble tiene un folio especial, ¿sí? Este folio especial es esto. Aquí ven uno que ha tenido un cambio de titularidad de dominio y acá se ha emitido un certificado, que después vamos a ver qué es, y se ha inscrito en definitiva allí. Ahora bien, el título que porta la Constitución, modificación o extinción del derecho real, lo que hace es también cumplir con el principio de especialidad. También en el título tiene que estar cumplido la especialidad en cuanto al objeto, que tiene que coincidir con la descripción que nosotros tengamos acá, ¿sí? En cuanto al sujeto, porque el que transmite tiene que ser la persona que está inscripta como titular de derecho para cumplir con otro principio registral que se llama tracto sucesivo, ¿sí? Y en cuanto al derecho, porque en el título vamos a decir qué es lo que se está transmitiendo, qué tipo de derecho se está transmitiendo.
¿sí? Transmite a título de venta el dominio, transmite a título de venta el derecho real de propiedad horizontal, constituye un derecho real de hipoteca. Siempre en los títulos decimos cuál es el acto en definitiva que estamos otorgando. Ustedes siempre tengan presente que nosotros lo que estamos haciendo es inscribir títulos que portan la constitución, modificación o extinción del derecho real. No inscribimos derechos, sino inscribimos títulos. ¿Sí? Por ejemplo, en el registro automotor se inscriben derechos, porque es constitutivo del derecho. Nosotros inscribimos títulos que portan la constitución del derecho que ocurrió extrarregistralmente. Los registros de la propiedad intelectual inscriben derechos. Nosotros no. En el registro de la propiedad inmueble, la que estamos analizando, estamos inscribiendo el título que porta la constitución definitiva del derecho. Dijimos que tenemos que cumplir con el principio de trato sucesivo. El trato sucesivo significa que el trato sucesivo tiene una conceptualización de tipo teórico y otra de tipo práctico. La de tipo teórico parte de decir de que nosotros sabemos que los derechos reales solo pueden ser constituidos o transmitidos por el titular. El único legitimado para transmitir o constituir un nuevo derecho real es el titular del derecho real. Entonces, el trato sucesivo en forma teórica, que eso parte en el momento en que nosotros decidimos transmitir el derecho real y vamos al funcionario que lo va a realizar cuando es sobre inmuebles, es determinar si esa persona que está transmitiendo el derecho real es la legitimada. Porque ahí cumplimos con el trato sucesivo, teórico sería, o negocial, en virtud del cual el que está legitimado es el que transmite el dominio, o sea, el activo titular de dominio. El que está legitimado es el que constituye la hipoteca, o sea, el titular de dominio de la hipoteca. Y hago así porque recuerden que cuando son dominios, es muy típico cuando uno está acostumbrado a manejar estos folios. Cuando son dominios, es así, y cuando son hipotecas es así, porque vamos a la columna de al lado. Por eso me ven hacer distintos gestos. Ahora bien, desde un estricto punto de vista registral, ¿cuál es el objeto de saber el registro cuando analiza si está cumplido con el tracto? En principio, conservar un orden, ¿no? Que no sea una cosa mezclada una de otra, por una cuestión orgánica. Y además, todos los actos dispositivos tienen que formar un encadenamiento, ¿sí? Es como que analizan si realmente, o sea, algo que ya hizo el que otorgó el documento, ponerle el juez, el escribano, el que dijo, sí, esta persona es la que está legitimada en definitiva para transmitir. Entonces, como principio de que cada nueva inscripción se apoya en la anterior porque el que lo transmitió es la persona que de acuerdo a la ley y desde un punto de vista teórico está legitimado para transmitir, no se van a registrar documentos en los que aparezca como titular del derecho una persona distinta a la que en definitiva tiene que transmitir. Ese es el principio general. Pero este principio general tiene una modalidad, no es una excepción, es una modalidad, que es el tracto abreviado o comprimido, ¿sí? El tema es así. Puede resultar que la persona que es la titular del derecho real no sea la que figura en el documento que voy a inscribir, el documento que estoy realizando yo como autor del documento, como escribano, como funcionario judicial, por distintas circunstancias. La más normal y común sea porque se murió. El señor había firmado un boleto de compraventa sobre el inmueble y tuvo la desgracia de morirse antes de firmar la escritura. O se murió la persona y quedaron herederos. Los herederos son acreedores y deudores de todo lo que el causante es acreedor y deudor. En consecuencia, heredan las propiedades, que es lo que decimos en un idioma coloquial. Y pueden, obviamente, por ser herederos del titular de dominio, son ahora ellos titulares de dominio, entonces pueden obviamente transmitir el derecho real. Pero, ¿qué ocurre?
se encuentran con dos problemas. Uno que es que la ley ha creado que cuando una persona se muere, no es que yo salgo automáticamente de decir, era mi papá y en consecuencia, o mi mamá, en consecuencia ahora yo soy la dueña, sino que debo hacer un proceso que marca la ley para determinar si realmente soy la que tiene los derechos hereditarios o no, que es el proceso sucesorio, que nuestro sistema eligió que sea judicial, como creo que lo habíamos hablado la otra vez. Entonces debo hacer un proceso judicial. Una vez que está hecho el proceso judicial, entonces, por un lado, si mi papá ya había vendido, y tengo que cumplir con la obligación previa del causante. Pero resulta que el señor no va a poder venir. Yo tengo en el registro que el dueño es Juan Pérez. Juan Pérez murió. No va a poder venir nunca Juan Pérez a firmar el documento por el cual transmite el derecho real. Pero sí pueden firmar ese documento los que han sido declarados herederos, porque tienen que cumplir con las obligaciones del causante. Son deudores de todo lo que el causante era deudor. En este caso, firmar la escritura. Entonces, van a venir ellos a firmar la escritura. Van a venir los herederos diciendo, este inmueble lo había comprado Juan Pérez. Juan Pérez se murió, se tramitó juicio sucesorio. Y en el juicio sucesorio, yo, Juancito Pérez y María Pérez fuimos declarados herederos. Y entonces por eso venimos a firmar la escritura. Entonces, no es que el tracto sucesivo no se cumpla, ni en forma teórica ni en forma práctica. El tracto sucesivo se cumple en forma teórica y se cumple en forma práctica, o sea, en el registro. Porque el título es la que me va a decir por qué no está viniendo Juan Pérez. ¿Sí? Y entonces, ese título, cuando llegue al registro, portando esa constitución, diciendo que los legitimados para transmitir son quienes comparecen y por qué son los legitimados para transmitir el derecho real, eso es lo que toma el registro, entonces no pide la previa inscripción. Porque el orden lógico, de acuerdo al tracto sucesivo registral, sería que Juan Pérez, herederos de Juan Pérez, compradores de los herederos de Juan Pérez. Porque la escritura decía que venían ellos. No. Acá esa inscripción de los herederos de Juan Pérez se salta, no, el registro no la solicita, pero sí está en la escritura, o sea, sí está en el título que porta la Constitución, modificación o extinción del derecho real. Y esto, de acuerdo a la ley, va a ocurrir en los documentos otorgados por los jueces o herederos o representantes en cumplimiento de obligaciones previas del causante, cuando la transmisión o la cesión hereditaria la hacen los propios herederos, cuando nosotros somos condóminos, tenemos dos inmuebles, decidimos terminar el condominio, decidimos partir el condominio y nos adjudicamos cada uno un inmueble. Y cada uno lo vende o cada uno lo vende uno sí y el otro no. Entonces, ¿qué me pediría el registro? Usted escríbame primero la partición y luego venda. No, por una cuestión hasta de economía y de rapidez en los negocios, voy a escribir las dos cosas juntas. Voy a decir, esto estaba en condominio entre Juan y Diego, decidieron terminar el condominio, hicieron la partición privada del condominio, o sea, lo adjudicaron, uno se adjudicó el lote 1, otro se adjudicó el lote 2, y ahora viene Juan y se lo vende a otro señor o a otra persona. ¿Cuál sería el orden lógico registral? Que primero se inscriba la partición y luego recién pueda vender en definitiva el adjudicatario. Resulta que no, que me dice obviate esa inscripción y directamente pasa de la partición al nuevo adquirente, ¿sí? Otras de las tramitaciones simultáneas, la típica de esta, chicos, es la compra con hipoteca. Yo voy a comprar una casa y la plata me la presta el banco y el banco me dice, o un tercero, me dice, garantizame, te voy a dar cuotas, sí,
Dame cuotas, sí, te voy a dar cuotas, pero garantizame el cumplimiento de esas cuotas con una hipoteca sobre el inmueble que estás comprando. El único que puede construir una hipoteca es el dueño. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, ¿cómo hacemos? Muy simple. Se hace la escritura de transmisión del derecho de dominio por venta, en la cual el adquirente dice que adquiere ese inmueble, que el precio es tanta plata y que lo está comprando la plata con plata que surge de un préstamo que le realizó el banco tal, la persona tal y demás. Y que la misma se va a garantizar con un derecho real de hipoteca por escritura posterior o simultánea a la presente. Pero el primer acto, la escritura va a decir uno, compraventa. Entonces, realizada la compraventa y estando en posesión del inmueble, en la misma escritura, el señor que ya es dueño, porque ya tiene título y modo, tiene título suficiente y modo, es el que está legitimado para constituir la hipoteca y constituye la hipoteca. Dos, número dos en la escritura. El señor fulano de tal, como titular de dominio del inmueble que acaba de adquirir en el punto anterior, constituye derecho real de hipoteca en primer grado de privilegio a favor del banco tal, ¿sí?, como garantía del cumplimiento de la obligación de pagar tanta suma de dinero. Y entonces hacemos todo el contrato hipotecario, la cantidad de cuotas, cómo lo van a pagar, de que si se resfría lo matan, de que si lo tienen que internar directamente, es como que todas las cláusulas que surgen de un contrato hipotecario y sobre todo bancario que puede existir, ¿sí? Estos cuatro incisos son los incisos que están enumerados en el artículo 16 de la ley de 1801, pero que luego de unas discusiones que duraron varios años, determinó que es una enumeración no taxativa, que puede haber otros casos parecidos, como por ejemplo son los que surgen de la disolución de sociedad conyugal, que es bastante similar al de la división de condominio, que sería lo de la partición, pero en un principio cuando se hablaba de partición se hablaba solamente del condominio, se creía y después se extendió a considerar en los casos de división de sociedad conyugal y los provenientes de usucapión. O sea, cuando yo adquirí el dominio por prescripción adquisitiva a través de un juicio, esa sentencia tendría que ser inscripta para cumplir con el principio de inmatriculación, el principio de inscripción, con el tracto sucesivo, y recién ahí, cuando está publicitado de que yo gané un juicio con una sentencia de usucapión, yo estaría autorizada a poder transmitir el derecho de dominio que he adquirido de esa manera. Bueno, resulta que, de acuerdo a una interpretación doctrinaria, y que hay además, está permitido por una DTR, son las disposiciones técnico-registrales, que son la forma en que el registro de la propiedad inmueble se comunica con los administrados. Entonces yo allí lo que voy a decir es, este señor viene a vender porque ha adquirido el derecho real de dominio por usucapión o por prescripción adquisitiva en virtud de la sentencia dictada en autos caratulados tal y tal, sentencia que transcribo en sus partes pertinentes y copio la parte dispositiva de la sentencia, y en estas circunstancias, siendo titular de dominio del inmueble, en virtud de la sentencia, transmite el derecho real de dominio, ¿sí? Esas, así como se enumera. Nos faltan un par de derechos reales, y lo que más me interesa, que es el tema de la publicidad, que lo vamos a ver cuando el jueves o viernes yo dé la clase, ¿sí? Abran y alguien que me hable. ¿Alguno me puede hablar? Dale, Perfecto. profe, genial. Elba. Sí, Sí. sí, sí, sí. Ay, profe. ¿Mm? ¿Alguna pregunta en especial? Ninguna. Nunca sé si es que los dejo sin palabra por lo maravillosa que soy explicando, o que todo el mundo se aburrió soberanamente, no entendió nada, dijo, ojalá que se vaya esto, porque así me puedo sentar a leer tranquila todas las pavas que dijo. No sé, hace 20 años que doy clase y siempre tengo el mismo problema. Es- Elba, Diga.
¿Te puedo hacer una pregunta? Que ¿Sí? tengo una duda. Yo, por ejemplo, saco un préstamo en un banco, constituyo una hipoteca a favor de un tercero. Y por un tiempo determinado, llegado a un momento de la deuda que yo no puedo pagar, me presento al banco y yo planteo la imposibilidad de pago y ellos me proponen, vamos a suponer, la refinanciación de la deuda. Al refinanciar yo la deuda, esa hipoteca que yo constituí, ¿se cae? Eso lo vas a determinar vos en la refinanciación de la deuda. Generalmente no. Ah, Generalmente no, obviamente no se produce porque, a ver, vos tenés que separar la hipoteca del crédito, sí, siempre. Por sí. más que la hipoteca no puede existir sin el crédito, vos acá, obviamente, la hipoteca está ahí garantizando el pago de 10 millones de pesos, ¿sí? Y el crédito tiene una vida se pagan cuotas, se puede refinanciar y demás. La única forma en que se vaya a tocar, suponete, la hipoteca es cuando se amplía el capital, cuando vos modificás el monto Ah, del crédito. ok. Generalmente cuando vos modificás el monto del crédito, vos debías 8 millones de pesos, hiciste una hipoteca por 10 porque incluía intereses, costos y costas. Ahora cuando refinanciás no vas a deber 8 millones, sino que vas a deber, no sé, 14 millones. Entonces ahí ampliás el monto de la hipoteca. Pero eso es lo único pero es una cuestión. Ampliás el monto de la hipoteca y lo publicitas porque los terceros tienen que saber de que la hipoteca ya no es más por 10 millones, sino que responde a una deuda de 14 millones. Pero en sí, no tiene por qué modificarse. Si la obligación a la cual accede no sigue existiendo, la hipoteca sigue existiendo. Ya, perfecto. Eso es. Eso era No, la no, duda. no, no, no. Recuerden que en este momento además la inscripción de una hipoteca dura 35 años, con lo cual tenés para millonada de tiempo para que siga durando. Chicos, ¿alguna otra No, cosa? no, no. ¿No? ¿Listo? Hagan listado de preguntas para la próxima clase. ¿Dale? Ok, listo. Muchas Gracias. gracias. Que tengan buena semana. Feliz, Gracias, feliz invierno. No les dije feliz invierno. gracias. Gracias, Selva. Que tenga buen día. Nos vemos jueves Igualmente. y viernes entonces. Nos vemos. Chao. Nos Para vemos. Chao, chao.